Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la única verdad que importa es el salseo, el drama, y por supuesto, el amor de nuestros famosos turcos. Y vaya que tenemos un bombazo hoy que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a millones en vilo, una relación que ha sido objeto de rumores, especulaciones, deseos y negaciones constantes. ¿Ya adivinan de quién hablo? Exacto, mis queridos detectives del corazón. Hoy vamos a desenmascarar la verdad sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, has leído bien. Bomba Demet Özdemir y Can Yaman, confirmado lo que todos sospechaban. Por fin. Después de años de pistas indirectas, encuentros casuales y silencios estratégicos, parece que tenemos la confirmación definitiva. Pero antes de que me lance de lleno al chisme jugoso, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de este canal, o si simplemente se les ha olvidado, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, agárrense que aquí viene lo bueno. Para entender la magnitud de este bombazo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recuerden aquel fenómeno llamado Erkencikus o pájaro soñador. Madre mía, qué serie. Una comedia romántica que nos robó el corazón a todos, con una química explosiva entre sus protagonistas. Demet y Can, Sanem y Can Divit, una pareja que traspasó la pantalla y se instaló en nuestras vidas. Desde el primer capítulo, la chispa era innegable. Las miradas, las sonrisas, los toques y todo gritaba amor. Y claro, como buenos fans, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor se hiciera realidad fuera del set de grabación. Los rumores no tardaron en surgir. Que si se les vio cenando juntos, que si se escaparon a un fin de semana romántico, que si compartían mensajes enigmáticos en redes sociales. Cada pequeño detalle era analizado con lupa, cada gesto interpretado como una prueba irrefutable de que estaban juntos. Pero como suele ocurrir en estos casos, tanto Demet como Can negaron categóricamente cualquier relación amorosa. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo con una excelente química profesional. Ajá. ¿Y nosotras nos chupamos el dedo? Pero claro, el tiempo es sabio y pone a cada uno en su lugar. Después de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte y Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Cada uno construyó su propia carrera y, por supuesto, también sus propias relaciones sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un evento en Turquía, con miles de invitados y una cobertura mediática impresionante. Parecía que el capítulo de Can Yaman estaba definitivamente cerrado en su vida. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Como saben, el matrimonio de Demet y Oğuzhan duró poco. Apenas unos meses después de la boda, anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se había desmoronado tan rápido? Las especulaciones, como siempre, no se hicieron esperar. Se hablaba de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones profesionales. Pero ninguna explicación terminaba de convencer. Y es aquí donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Porque, curiosamente, poco después del divorcio de Demet, empezaron a surgir rumores de que Can había roto su relación con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que también había sido muy mediática y que parecía ir viento en popa. ¿Casualidad? No lo creo. Demasiadas coincidencias empiezan a ser sospechosas, ¿no creen? Y aquí llegamos al corazón de la noticia de hoy, al bombazo que les prometí al principio. Después de meses de silencio, de negaciones y de evasivas, una fuente cercana a Demet y Can ha confirmado a un medio de comunicación turco que efectivamente están juntos. Sí, lo que todos sospechábamos desde hace años, lo que muchos fans anhelábamos con todas nuestras fuerzas, es real. Demet Özdemir y Can Yaman están dándose una segunda oportunidad. Pero, ¿cómo surgió esta reconciliación? Según la fuente, después de sus respectivas rupturas, Demet y Can empezaron a contactar de nuevo. Al parecer, el reencuentro fue muy emotivo y ambos se dieron cuenta de que la química que había entre ellos seguía intacta. Empezaron a verse en secreto, a pasar tiempo juntos, a recordar los viejos tiempos y a descubrir que, a pesar de los años y de las experiencias vividas, el amor seguía ahí.
Por supuesto, esta relación no ha sido fácil. Ambos son conscientes de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Han intentado mantener su romance en secreto el mayor tiempo posible, pero era inevitable que la verdad saliera a la luz. Y aquí estamos compartiendo con ustedes este bombazo que, estoy segura, les ha alegrado el día a muchos. Ahora bien, antes de que salgan corriendo a gritarlo a los cuatro vientos, quiero hacer una pequeña aclaración. Si bien la fuente es confiable, ni Demet ni Can han confirmado oficialmente la noticia. Así que, por ahora, debemos tomar esta información con cautela. Pero, seamos honestos, ¿acaso necesitamos una confirmación oficial para saber lo que es evidente? Las miradas no mienten, el lenguaje corporal tampoco, y la historia de amor que vivieron en Erkenciskus es demasiado real para ser ignorada. Además, hay pequeños detalles que no podemos pasar por alto. Hace unas semanas, Demet y Can coincidieron en un evento benéfico en Italia. Aunque no se les vio juntos en público, algunos testigos aseguran haberlos visto conversando animadamente en un rincón del salón. Y por si fuera poco, hace unos días, ambos publicaron en sus cuentas de Instagram fotos tomadas en el mismo lugar, un hotel de lujo en la costa italiana. Demasiadas coincidencias. Así que, mis queridos chismosos, la verdad está ahí, a la vista de todos. Demet Özdemir y Can Yaman están juntos de nuevo. ¿Será esta vez la definitiva? ¿Lograrán superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, disfrutemos de este romance que nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un viaje emocionante a través de la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos repasado sus inicios en Erkenciskus, sus romances por separado, sus rupturas y finalmente su reconciliación. Hemos analizado las pistas, los rumores y las confirmaciones que nos han llevado a la conclusión de que efectivamente están juntos de nuevo. Y sobre todo, hemos celebrado este romance que nos devuelve la esperanza en el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerden que este es un canal para chismear, para divertirnos y para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿O piensan que esta relación está condenada al fracaso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más amor. Hasta la próxima, mis chismosos. Pero ahora esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque si creen que el chisme termina aquí, están muy equivocados. Vamos a profundizar un poco más en los entresijos de esta relación, a analizar los factores que pudieron haber influido en su reconciliación y a especular sobre el futuro de esta pareja que sin duda, va a dar mucho que hablar. Para empezar, vamos a hablar un poco más de las rupturas de Demet y Can. Como les conté antes, el matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue una sorpresa para muchos. Parecía que la actriz había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Pero como suele ocurrir en estos casos, las apariencias engañan. Según fuentes cercanas a la pareja, la relación de Demet y Oğuzhan estaba llena de altibajos. Se dice que ambos tenían personalidades muy diferentes y que les costaba mucho llegar a acuerdos. Además, la presión mediática y las constantes críticas de los fans también influyeron negativamente en su matrimonio. Por otro lado, la relación de Can con Diletta Leotta también fue bastante tormentosa. Aunque al principio parecía que estaban muy enamorados, pronto empezaron a surgir rumores de infidelidades y de problemas de comunicación. Se decía que Diletta era muy celosa y que no soportaba la idea de que Can siguiera manteniendo contacto con Demet. Además, la diferencia de culturas y de estilos de vida también fue un factor determinante en su ruptura. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Demet y Can a reencontrarse después de tanto tiempo? Pues según la fuente que les mencioné antes, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de los años y de las experiencias vividas, seguían sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Al parecer, el divorcio de Demet y la ruptura de Can les hicieron reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida y les llevaron a darse cuenta de que no podían seguir ignorando sus sentimientos.
Además, el reencuentro de Demet y Can en el evento benéfico en Italia fue clave para su reconciliación. Según algunos testigos, ambos se mostraron muy emocionados al verse y pasaron mucho tiempo conversando y recordando los viejos tiempos. Al parecer, ese encuentro les sirvió para darse cuenta de que la química que había entre ellos seguía intacta y que estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Ahora bien, ¿podemos esperar del futuro de esta pareja? Pues, la verdad es que es difícil predecirlo. Ambos son conscientes de la presión mediática y de las expectativas de los fans, por lo que es probable que intenten mantener su relación en secreto el mayor tiempo posible. Además, es importante tener en cuenta que ambos tienen carreras profesionales muy exigentes y que les resultará difícil encontrar tiempo para estar juntos. Sin embargo, también hay razones para ser optimistas. Demet y Can se conocen muy bien y saben lo que quieren. Además, ambos han madurado mucho en los últimos años y han aprendido de sus errores. Si logran superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera, podrían convertirse en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿se casarán Demet y Can? Pues, la verdad es que es muy pronto para decirlo. Ambos están disfrutando de su reconciliación y no quieren precipitarse. Sin embargo, si su relación sigue avanzando como hasta ahora, no sería descabellado pensar en una boda en el futuro. Imagínense la boda de Demet Özdemir y Can Yaman. Sería todo un evento en Turquía, con miles de invitados y una cobertura mediática impresionante. Sería el cuento de hadas hecho realidad. Pero por ahora, vamos a mantener la calma y a disfrutar de este romance que nos devuelve la esperanza en el amor verdadero. Demet y Can se merecen ser felices y espero que logren construir una relación sólida y duradera. Desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo y les deseamos lo mejor. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerden que este es un canal para chismear, para divertirnos y para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿O piensan que esta relación está condenada al fracaso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más amor. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.